Adquiere una educación ambiental para el desarrollo sostenible. Analiza las características del binomio hombre-naturaleza, justificando la necesidad de su equilibrio a través de un buen manejo de los recursos naturales y la promoción de nuevas formas de organización social y productiva más racionales. Asimismo, muestra su preocupación por el impacto actual en cuanto a clima, bosques, atmósfera y agua, entre otros elementos, producto de prácticas inadecuadas, y crea las condiciones para reconocer la responsabilidad que se tiene a nivel individual, social y mundial para revertir la situación actual del medio. Se propicia el trabajo interdisciplinario necesario para lograr un desarrollo sostenible de las comunidades. Bienvenidos a Visitando Realidades. En esta ocasión vamos a hablar acerca de desarrollo sustentable. Es un tema muy importante que nos lleva a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo para cuidar el planeta en que vivimos. ¿Sabes qué papel juega la ética en el cuidado del medio ambiente? Acompáñanos a descubrirlo. El ser humano ha tenido que adaptarse al entorno natural que habita para poder sobrevivir. Ahora, con el paso del tiempo y la evolución del conocimiento, somos capaces de moldear y controlar ese entorno acorde a nuestras necesidades, que cada vez son más y más. Conforme la población crece, también la demanda de recursos naturales va en aumento, y si no se aprovechan de manera adecuada o se renuevan, puede sobreexplotarse, demostrando una falta de conciencia ecológica al comportarnos como si el medio ambiente estuviera a nuestra disposición. Toda sociedad va evolucionando y hay un desarrollo asociado con esa sociedad. Los sistemas tecnológicos del último siglo, encadenados y combinados, han producido un montón de problemas ecológicos que tenemos ahora que remediar. Hay cierto desarrollo tecnológico que si no está muy bien controlado puede afectar de manera negativa. Sin embargo, el desarrollo tecnológico puede no impactar negativamente, ¿no? Entonces, como que si está controlado, si hay un balance entre el beneficio para la sociedad y el costo de limpieza o de prevenir accidentes y demás está más o menos equilibrado, entonces no necesariamente es negativo. La mayoría de los problemas ambientales tiene su origen en nuestras actividades. Por eso fue necesario crear la ética ambiental, para generar una reflexión y promulgar códigos éticos entre las naciones que regulen estos males. Debemos estar conscientes, somos una especie que forma parte del planeta que día a día explotamos. Y hacerlo de manera desmedida sin pensar en las futuras generaciones es un atentado contra la humanidad misma. Sí, la ética ambiental es una propuesta que surgió con filósofos anglosajones alrededor de finales de los 60s y principios de los 70s. La propuesta consiste en que los problemas de la humanidad tienen mucho que ver con la forma en que hemos visto nuestros deberes éticos, y la forma en que los hemos visto es creyendo que solamente tenemos deberes entre nosotros los seres humanos, que nosotros creamos la ética y que esa ética es únicamente para nosotros, de manera que los demás seres vivos no cuentan éticamente hablando. El hecho de tener una ética antropocéntrica, o sea, centrada únicamente en el ser humano, conlleva la idea de que nosotros somos superiores al resto del universo, de la creación, por decirlo así, que somos superiores y que somos diferentes. Y eso nos ha llevado a la idea, como humanidad, de que somos los reyes del universo. Se nos enseña y se nos dice que somos los reyes de la creación. Es decir, que nosotros podemos hacer con el resto que nos rodea lo que se nos antoje para nuestro beneficio. Se nos enseña o se nos inculca, aunque no explícitamente, pero sí la actitud de dominadores del medio ambiente, de dominadores de la naturaleza, de dominadores de todo lo que nos rodea. Y pues necesitamos cambiar ese esquema. Eso llama entonces a abandonar la ética antropocéntrica que tenemos, centrada solo en el ser humano, para abrazar una ética no antropocéntrica, o sea, para expandir el círculo de nuestras obligaciones morales, de manera que incluyamos en nuestros deberes a animales, a tanto poseedores del sistema nervioso
como no poseedores de él, e incluyendo también en algunas éticas a todos los seres vivos, como en las plantas del reino vegetal. ¿Cuáles son los problemas ambientales más importantes para ti y en qué medida el hombre es responsable? Pues la contaminación de los coches y el humano que maltrata los ecosistemas y todo eso. Son la contaminación y que la gente tira mucha basura. Pues yo creo que los más importantes son el desperdicio de agua y la contaminación, que tiramos mucha basura y que no tenemos la educación de aprender a reciclar las cosas. ¿Qué podrías hacer tú para contribuir con una solución? Recolectar la basura y depositarla en su área correspondiente para que sea un poco más rápido. Establecer unas multas a personas que se vean tirando basura y de esta forma contribuiríamos en el cuidado del planeta. Yo creo que pues sí es muy importante que el hombre empiece a hacer algo por ello, porque pues sí estamos realmente dañando mucho a la tierra. Los problemas ambientales que actualmente enfrentamos son muy graves y afectan a todo nuestro entorno: el agua, la tierra, el aire e incluso el clima. El cambio climático es la variación del clima por largos periodos de tiempo. Esto puede ser por condiciones naturales o como el resultado de las actividades humanas. Desde finales del siglo pasado hemos tenido con el desarrollo industrial, la pérdida de los bosques, de las selvas, un incremento de la población. Hemos tenido un incremento en la temperatura de 0.74 grados centígrados, lo cual pone en riesgo a todas las especies que vivimos en este planeta. El cambio climático comenzó con la revolución industrial. Una vez que empezamos a usar combustibles fósiles y empezamos a poner gases y dióxido de carbono en la atmósfera. Cuando hablamos de consecuencias, estamos apenas aprendiendo cuáles son las consecuencias del cambio climático y algunas son diferentes de entender. Las consecuencias pueden ser bastante graves. Algunas las conocemos mejor que otras. Los estudios tenemos bastante incertidumbre en algunas de las estimaciones de los cambios futuros, pero claramente ya hay evidencias. Hay evidencias como el aumento de la desertificación, el aumento extremo de la temperatura, los cambios en la forma en las que llueve. Anteriormente teníamos unos patrones de lluvia diferentes, adelanto en las épocas de calor, hay también una pérdida del bosque, hay la desaparición de los glaciares, una cosa muy preocupante, y la aparición de las enfermedades en zonas donde anteriormente no estaban. Cuando se disminuyan las nieves y el hielo en los polos, ya va a ser muy difícil de recuperar. De manera que una vez que lo perdamos, no lo vamos a recuperar. Y lo mismo sucede con las especies. Si perdemos billones de especies en el mundo, van a ser irrecuperables. Pero podemos ver que algunos modelos indican que va a haber una disminución de precipitación y otros un poco de aumento, pero ambos casos podrían resultar en problemas. Si hubiera un poco más de lluvia, tendríamos problemas de saturación en represas, como hemos visto en algunos años no tan lejanos, hace 2 o 3 años, ¿no? Entonces, pero un poco de reducción de precipitación también es problemático, porque mucha de la energía que utiliza México es energía hidroeléctrica. Si hubiera menos precipitación en esa zona, también afectaría entonces la producción de electricidad, ¿no? Entonces, como vemos, es un problema complejo. Lo que sucederá en 30 años, incluso si hacemos todo lo que podemos acerca del calentamiento global, va a ser malo. Cuando decimos necesitamos hacer algo, ¿quiénes somos nosotros? Pues en realidad somos todos en el planeta y todas las naciones que lo componemos. Quisiéramos que todo el mundo fuera consciente de esto. El cambio climático es un problema que como humanidad tenemos que enfrentar. Desafortunadamente vemos que no todo el mundo está enterado, no todo el mundo tiene información y sobre todo piensan que no tienen los medios para poder contribuir a una lucha efectiva contra el cambio climático. Creemos que este es un error. Yo creo que todos podemos contribuir, aunque sea de una forma modesta. Nuestro consumismo exagerado, el hecho de que nosotros
consumamos tantos alimentos que requieren de tecnología, que nos venden estos alimentos empaquetados, hace que se consuma, por ejemplo, gran cantidad de agua, lo cual hace que se creen presas, lo cual hace que haya deforestación, el gran consumo de madera, y todo esto de una u otra manera está contribuyendo al calentamiento global. El hombre es el principal responsable del cambio climático y de muchos otros daños ambientales también, como la reducción de la biodiversidad, la deforestación, la escasez de agua y la contaminación atmosférica. Lo que llamamos contaminación es la presencia de gases y partículas en la atmósfera que no son los constituyentes naturales. El hecho de que haya una sociedad más desarrollada con lo que decíamos, ciertos desarrollos industriales, tecnológicos, implica que va a haber emisiones. No son solo las emisiones directas las que contaminan, sino también que se producen otros gases y partículas en la atmósfera que también pueden ser dañinos, ¿no? Pueden ser tóxicos para los humanos o pueden ser dañinos al ecosistema. La sociedad en su conjunto es responsable de las emisiones, sin embargo, distintos países tienen distintas concentraciones, ¿no?, que emiten, entonces, o distintos volúmenes de contaminantes. Entonces también influye qué tan avanzada esté la sociedad, la industrialización en los distintos países, cuál va a ser realmente el impacto a nivel global. A grandes rasgos, desde el punto de vista de sociedad, no podemos eliminar la contaminación. Lo que podemos hacer es tratar de que no sea dañina para mucha gente, ¿no? Entonces, respetar los máximos de emisión, por ejemplo. La contaminación atmosférica se produce principalmente por el consumo de energía fósil, es decir, del petróleo y sus derivados, incluyendo principalmente a la gasolina, o sea, a los motores de combustión interna. La humanidad no entiende y quiere extraer lo más, hasta el máximo de la tierra, todo lo que hay de petróleo, y ya estamos viendo algunas consecuencias desastrosas. Y los que toman decisiones, que son los gobiernos y los empresarios, no quieren abandonar la línea de este consumo y no toman las medidas conducentes para empezar a utilizar energías renovables en lugar de estas otras no renovables. Los problemas ambientales no solo se originan por el comportamiento humano y la conciencia colectiva, también hay factores económicos y políticos. Hay una correlación directa, ¿no? Si entendemos las actividades económicas como las relaciones de producción, entendidas como relaciones para transformar la naturaleza, una relación del ser humano con la naturaleza, pero también del ser humano con el ser humano, sí hay una relación porque dependiendo del tipo de relación productiva que tengamos, es el tipo de explotación de los recursos naturales. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el sistema capitalista de producción, una de las dinámicas o de las metas más importantes es acumular capital. Y para esto necesita acelerar los ciclos de producción cada vez más. Entonces estimula muchas veces el consumo de manera innecesaria. Estamos en un sistema de producción muy despilfarrador. Entonces vemos no nada más una gran polarización de las riquezas, sino también vemos una gran polarización del uso-consumo de los recursos naturales. En ese sentido sí se puede hablar de que la economía o la producción de un país está muy vinculada a la cuestión ambiental. También está muy vinculada porque en el sistema mundial tenemos distintos roles. Entonces hay países, digamos que son países extractivistas, que tienen economías fundamentalmente extractivas de recursos naturales, con pocos enclaves, con pocos encadenamientos productivos, y hay otros países que tienen otro rol en el que ahora se les denomina las economías basadas en el conocimiento, lo que fuera, que tienen procesos de encadenamiento productivos mucho más intensos, transforman los recursos naturales en bienes mucho más complejos, y eso les genera un ingreso distinto en el comercio internacional comparado con las economías extractivas. Se habla de un comercio
ecológicamente desigual, porque los países del sur o los países pobres nos dedicamos fundamentalmente a extraer recursos naturales con un costo ambiental muy fuerte. Todos estos costos van quedando, digamos, costos ambientales van quedando en nuestros territorios, en nuestros países. Existen leyes y acuerdos nacionales e internacionales que intentan regular las prácticas tecnológicas contaminantes con el fin de reducir sus efectos negativos al medio ambiente. Sin embargo, no todos se rigen por estos lineamientos. Hemos llegado a un punto de problemas, algunos realmente graves, que solo podremos resolver, creo, desde la reflexión ética y política, desde el acuerdo social y mundial, con respecto a lo que nos urge hacer para evitar más problemas y evitar realmente una situación de colapsamiento muy grave de la que no pudiéramos salir, ¿no? Y eso afectaría al planeta entero, porque ya no estamos aislados, las comunidades humanas no están ya separadas, la economía está integrada, ¿no? Y los efectos ambientales son unos y los mismos, porque las tecnologías rodean en realidad ya toda la Tierra. Hay una gran cantidad de reuniones internacionales, pero preocupaciones también de académicos que están advirtiendo, bueno, esto está cada vez peor, ¿no? Hay algunos países industrializados que no han querido asumir la responsabilidad por las emisiones y que continúan emitiendo a la misma tasa, no han reducido las emisiones, por más que ya hay evidencias, ¿no?, claras de que son las emisiones por actividades humanas las que han causado el cambio. Entonces sabemos que somos nosotros los causantes, pero no todos contribuimos de manera igual. En el tema internacional, muchas naciones están dispuestas a reducir las emisiones de gas invernadero. Por ejemplo, muchos países han firmado el protocolo de Kioto, lo cual condujo a una reducción real de esas emisiones. Pero este protocolo de Kioto no es suficiente, y la razón es que algunos países como Estados Unidos, Australia no han firmado. Lo que creemos que es más decisivo en este tipo de retos es justamente la conciencia y la participación de todos. Creo que el nivel de México es bueno. Creo que como país estamos dando una respuesta al mundo importante, en donde queremos que todos se sumen, pues si no con la misma, con una actitud similar y sobre todo con el mismo entusiasmo. La participación de las naciones es de suma importancia para llegar a acuerdos que permitan mitigar los efectos de la crisis ecológica que actualmente sufre el planeta. Los ecosistemas tienen un estado de equilibrio que en el largo plazo obviamente van a tener modificaciones. De manera natural hay ecosistemas que se van adaptando, se van transformando, y otros algunas especies van desapareciendo, pero digamos es un proceso armónico de la naturaleza. Cuando nosotros alteramos esto, empieza a haber un fenómeno de destrucción ambiental y se torna crisis cuando esto comienza a tener efectos irreversibles. Vamos a hablar de una crisis ambiental global, y eso es en parte la falta de regulación ética. O sea, yo creo que esa es una de las explicaciones, como hemos sido muy deficitarios, digamos, en poder limitar el efecto negativo de estos sistemas, y no vimos a tiempo, digamos, en general, ¿no? Y no se idearon las regulaciones mundiales capaces de contener esos efectos negativos. Tenemos una crisis ecológica derivada de nuestros propios actos técnicos. Entonces, el asunto es que dependiendo de la capacidad económica que tengamos, vamos a tener la capacidad de mitigar este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer los países pobres, que además vamos a tener los efectos del cambio climático más agudos? Bueno, vamos a hacer poco porque nuestra capacidad económica es menor. Los países ricos, que por su localización geográfica van a tener menos afectaciones ambientales en términos comparativos,
y que además tienen un presupuesto económico mucho más elevado, pues les va a permitir adaptarse de manera mucho más eficiente o por lo menos con menos costos sociales y obviamente ambientales, entre comillas, porque esto es producto de una crisis ecológica general. El desarrollo sustentable es una idea que ya viene también del siglo pasado y la idea es que para contribuir a no empeorar la situación del planeta, sí nos desarrollemos en el sentido de que resolvamos algunos problemas para vivir con cierta comodidad, pero que la solución de esos problemas que implica uso de recursos naturales no comprometa el bienestar de las generaciones futuras. Normalmente, desarrollo sustentable se entiende como la capacidad de poder desarrollarnos económicamente o crecer económicamente manteniendo el ecosistema o manteniendo condiciones naturales para las generaciones futuras. Insisto, esto es muy complicado de hacerlo. Le pone límites el medio ambiente al crecimiento económico. No podemos crecer de manera constante y al infinito cuando el sistema natural tiene límites finitos. Entonces esos son sistemas que tienden a los opuestos. El concepto en general implica que la sociedad puede seguir desarrollándose, pero renueva sus propios recursos, de tal manera que permite que en el futuro se continúe con el desarrollo sin menoscabo de los recursos que existen, ¿no? Entonces, como que implica un montón de cosas, o sea, no solo desde el punto de vista de energía, de producción de comida, de un montón de aspectos, ¿no? Un verdadero desarrollo sustentable es aquel que considera al medio ambiente y a la humanidad para un adecuado crecimiento económico e industrial. Además, no solo es responsabilidad de las naciones y de las industrias, ya que el desarrollo sustentable empieza por nosotros mismos. Es muy importante las acciones individuales. Son muy importantes porque generan primero conciencia individual, conciencia de que hay un problema ambiental muy serio y en el que sí podemos hacer algo al respecto. Vamos a tener que aprender a vivir un poquito más cuidando los recursos. Otro aspecto que, en el cual cada uno puede contribuir es tener menos desperdicio, generar menos desperdicios, reciclar más, por ejemplo. Como individuos podemos reducir nuestro consumo de energía y de agua. Tenemos que reducir el consumo de, por ejemplo, aire acondicionado, utilizar menos vehículos que utilizan combustibles. De entrada podríamos nosotros tratar de ahorrar energía. Esto ayuda mucho a la cuestión del cambio climático, apagando todas las luces que no estén usando, utilizar focos ahorradores de luz, si no se está usando algún aparato electrónico, apagarlo y desconectarlo. También aplicar el famoso programa de las 3 Rs, de reutiliza todo lo que puedas, separar los residuos, ¿verdad?, que puedan reciclarse, para que hagamos una menor generación de residuos sólidos. Las acciones individuales son importantes, pero no van a solucionar nada. La solución tiene que venir de un proceso de organización colectiva, y esto lo hace el Estado. Entonces los Estados tienen que empezar a regular de manera muy seria el asunto. Estas son algunas acciones que puedes hacer en tu comunidad para cuidar el medio ambiente. Ahorra energía. Cuida el agua. Utiliza las 3 Rs. Reduce. Reutiliza. Recicla. Desconecta los aparatos eléctricos que no utilices. El cambio comienza con nosotros mismos. Analiza y reflexiona. ¿Qué acciones llevas a cabo para cuidar el medio ambiente? ¿Estarías dispuesto a cambiar tus hábitos para cuidarlo? Esto fue Visitando Realidades, el espacio para la reflexión ética. Televisión educativa.
Programa 4. La condición humana derivada de la filosofía posmoderna. Identificar y distinguir los elementos teóricos precursores de la posmodernidad y de los filósofos posmodernos. ¿Me como este sándwich o no me lo como? Porque si me lo como ahora, más tarde no tendré que comer. Pero más tarde probablemente no lo coma, ya que si lo como ahora estaré satisfecho. ¡Qué dilema! ¡Qué difícil es tomar una decisión! La vida es una constante toma de decisiones. Creo que mejor miro un poco de televisión. ¿Será real? ¿De verdad puedo bajar 20 kilos en 5 días? ¿Y si todo es una percepción mía? Ahora que lo pienso, ¿qué es lo real? ¿Y si todo eso que pienso que existe no es real? ¿O solo es real para mí? Vaya. Creo que necesito un poco de ayuda de los humanos. Total, ellos siempre están preguntándose cosas. ¡Ay, esto marea! ¡Ay! ¿Cómo duele esto? Perdón, señoritas, no sabía que ustedes estaban aquí. No te preocupes, pequeño, no pasa nada. Ya no importa nada. Pero, ¿por qué dice eso? Verás, estamos comenzando a dudar y a perder nuestra fe en el hombre y en todo lo que creíamos que era posible alcanzar con su desarrollo intelectual y científico. Sí, empiezo a creer que todas esas mejorías que vendrían con la modernidad no son ciertas. ¿Pero que ya no tienen fe en el progreso? ¿Qué pasó con los cambios que impulsaron las revoluciones sociales y políticas? ¿Qué ha sucedido con el orgullo que los humanos tienen por sus logros científicos y tecnológicos? Todos esos cambios que prometía la modernidad han comenzado a mostrar sus consecuencias negativas. Sí, la idea de una civilización en progreso, la perfección humana y la confianza que se tenía en la ciencia y tecnología han perdido credibilidad después de 2 grandes guerras mundiales. ¿Hubo 2 guerras? ¡Ay! Sí, luego de la Segunda Guerra Mundial todo aquello en lo que se creía se derrumbó. Y la humanidad, al menos en la cultura occidental, ha tenido que reconstruir su sistema de creencias, sus valores y su postura ante el mundo. Las preocupaciones de las personas han cambiado ante la globalización económica y cultural, así como por el poder que han alcanzado los medios de comunicación e información. Ahora nuestra sociedad está centrada en el saber y en la información. Los medios de telecomunicaciones como la televisión o la radio se volvieron masivos y hay una sobresaturación de información que no para. Sí, hasta la cultura está mediatizada. También nos hemos dado cuenta de la destrucción ecológica del planeta y hemos comenzado a buscar una solución, pero no ha sido fácil. Por eso ya no confiamos en los ideales del progreso de la modernidad y buscamos nuevas respuestas. Este periodo está lleno de cuestionamientos que intentan ayudarnos a comprender este periodo denominado posmodernidad. ¿Y los señores filósofos qué dicen de todo esto? Con la filosofía moderna estaban convencidos de que la razón humana podía explicar la naturaleza y la historia. Ahora se le da menos peso a la razón y se hace mayor énfasis en la relatividad de las cosas, la subjetividad y el pluralismo de otras formas de pensamiento. Cuánta razón tenía Nietzsche cuando criticaba los valores que se promovían en su época. ¿Y qué decía Nietzsche? Dígame, ¿cuál era su pensamiento? Mejor que te lo explique él. ¡Ay, a nosotras nos va a dar un ataque de nervios! Para comenzar, quiero hacer una crítica a toda la filosofía occidental, pues sus planteamientos filosóficos han negado los instintos vitales del hombre.
Los valores que se han inculcado producen individuos cobardes y conformistas. Mis pensamientos radicales rechazan la moral judeocristiana de la compasión, pero también el nihilismo que niega cualquier obligación. Propongo un nuevo principio moral que manifieste la autoafirmación e intensificación de la vida en la voluntad del poder. En mis postulados, la vida del hombre tiene que ser la lucha por la existencia, y el perfeccionamiento se logra por esa lucha. El hombre debe convertirse en superhombre. Un ser que es capaz de dominar la historia debe situarse más allá del bien y del mal. Ese es el hombre verdaderamente libre que acepte su destino sin las barreras de la falsa moral. Una de mis frases más conocidas que se refiere al superhombre es: yo no soy un hombre, soy dinamita. Mi búsqueda se centra en abrir los horizontes del hombre, liberarlo del peso de la historia y de la razón, ya que el único mundo verdadero es el de los sentidos. No hay un mundo más allá como el que prometen las religiones, no, puesto que no existe una verdad independiente del ser humano. No hay una verdad que sea absolutamente objetiva, ni para el conocimiento, ni para la acción. En el ámbito científico, mi crítica a las ciencias positivas es debido a que se intenta medir la verdad a través de un pensamiento científico, y al hacerlo, no conocemos la verdad de las cosas, puesto que la verdad nunca es cantidad, sino cualidad. Y no solo eso, cuando se cuantifica lo que se descubre de la realidad, es únicamente lo que anteriormente hemos considerado números y cantidades. En conclusión, las ciencias positivas no sirven para lograr llegar a la verdad. Muchos de mis postulados generarán influencia en teóricos y filósofos como Jacques Derrida, Michel Foucault y Martin Heidegger. Este último, uno de los filósofos más importantes del siglo XX. En sus reflexiones, Heidegger postula la pregunta: ¿qué significa ser? Con esta pregunta, volvió a poner en la mesa un tema que durante siglos había sido arrinconado por preguntas relacionadas con el origen y la naturaleza del conocimiento. Heidegger recuerda que la pregunta sobre el ser no ha sido respondida y agrega: ¿qué implicaciones tiene que un ser pueda a su vez preguntarse qué significa ser? Una de sus principales preocupaciones es la idea de la existencia auténtica e inauténtica. El hombre, para comprenderse, puede tener dos perspectivas: desde sí mismo o desde los demás. Y dice que cuando el sujeto parte desde sí mismo para entender su existencia, es capaz de comprenderse. Si lo hace a partir de la posición de los otros, tendremos un conocimiento inauténtico, donde prevalecen las acciones y decisiones de los demás. Si el ser se abandona a esta existencia inauténtica, obstaculiza su posibilidad de trascendencia. ¿Eh? Ay, señorita, pero... ¿Usted acaso tiene un...? Oh, gracias, sí, mi cabello es muy lindo, ¿lo notaste? Bueno, no precisamente. Bueno, sí, su cabello es muy lindo, sí, pero tiene usted un bigotito y barba muy curioso. En usted se ve muy bien, claro, no me malentienda. Oh, lo dices por mi barba y bigote. Es lindo, ¿no? Bueno, una cosita. ¿Por qué se puso barba y bigote? No, querido, no busques explicarlo todo.
Este es uno de los rasgos distintivos de nuestra época. ¿Qué? ¿Usar barba y bigote? No, pequeñín. En la posmodernidad hay un derrumbamiento de todos los grandes sistemas y teorías que pretendían explicar todos los aspectos del mundo a partir de inferencias básicas. Pero muchos filósofos como Marx, Locke o Descartes trataron de explicar todo eso. Ay, no me diga que no quedó resuelto. No es que no haya quedado resuelto. Lo que sucede en la posmodernidad es que nos dimos cuenta que en la modernidad temas como la política, la economía, la historia, el arte, se trataban bajo los mismos principios. Eran teorías que pretendían resolver todas las preguntas bajo una misma mirada. A esto Monsieur Lyotard lo denomina grandes relatos, que son todos esos proyectos que sustentan y legitiman las prácticas sociales, públicas y políticas. No me diga. ¿Y entonces? Entonces, la filosofía del posmodernismo plantea poner en duda todo, no considerar una verdad única, desechar todas esas certezas y admitir que la única verdad que tenemos es la diversidad. Se dejan esos grandes planteamientos discursivos de la modernidad. Pero si quieres saber más, habla con él. A partir de mis reflexiones, observo una pérdida de valor o legitimidad ante los discursos totalizantes. Considero que no hay una verdad absoluta. La información en la que se expresan los saberes tiene valor por su utilidad. El saber debe de servir para algo concreto. A esto lo denomino valor performativo. El para qué es lo que le da el valor al saber. Este saber no se encuentra en esos grandes relatos o planteamientos discursivos de la modernidad como la ciencia o la religión, sino en los juegos del lenguaje. Esas grandes verdades son singulares, son juegos independientes que no se derivan en un juego superior que los unifique. Son juegos discursivos con coherencia hacia adentro, pero sin una necesaria correspondencia con el exterior. Hay un presente sin futuro. No existen las metas sin conjunto. Hay un aislamiento del individuo y se pierde la conciencia del conjunto. ¿Y eso? ¡Ay! Señor, ¿está usted bien? ¿Quién eres, hombrecillo? ¿Qué deseas? No soy un hombre, soy un burro. Pero, ¿qué le sucede? Me sucede todo. Estoy preocupado y angustiado por la existencia de vivir. Esta época está marcada por una preocupación por la muerte, por buscar continuamente el ser y responder a la pregunta ¿quién soy? ¿Y todo eso a qué se debe? Después de la segunda mitad del siglo XX, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se generaron muchas preguntas respecto a la existencia humana. Pero la esencia es anterior a la existencia. Bueno, eso concluyeron los filósofos clásicos. Exactamente. Eso es lo que cambia en este pensamiento. Ahora se dice que la existencia humana precede a la esencia, a diferencia de la filosofía clásica, para quienes la esencia es anterior a la existencia. ¿Sí? Entonces, ¿existo primero y luego pienso? ¡Así es! La existencia del hombre es el origen fundamental de todo pensamiento. Esta corriente se entiende como filosofía de lo concreto, si se entiende por concreto la existencia humana. Es dinámica, puesto que se va transformando desde que nacemos hasta que morimos. En esto consiste una de las grandes crisis del siglo XX. Jean-Paul Sartre fue uno de los principales exponentes de estas ideas. Ay, oiga, pero ¿ni quién es ese señor?
Jean-Paul Sartre fue un filósofo francés que a través de sus ensayos, cuentos y obras de teatro resalta la visión existencialista del mundo. Además, fue un activista político destacado. Ah, ya veo. La filosofía es acción, libertad y responsabilidad. El momento que cuenta es el presente, el momento que se vive. A diferencia de Heidegger, pienso que el hombre es totalmente libre y esta libertad se establece por 3 razones que se complementan. Primero, se es libre porque el hombre no está determinado por el pasado, puesto que el pasado ya no es, por lo tanto no puede determinar el presente. Segundo, porque es existente. El hombre no tiene ninguna naturaleza o esencia predeterminada, por lo tanto, se elige a sí mismo. Es lo que él mismo se hace. Y tercero, es libre porque Dios no existe, porque si existiera nos delimitaría y determinaría. Por lo tanto, si existiera, habría que suprimirlo. Y si el hombre es libre, es responsable, es creador de su propio ser. Es decir, somos responsables al tomar una decisión. Consideramos esta decisión como buena para todos los demás. Así, la vida es un constante compromiso, una constante toma de decisiones que son acciones y se deben vivir de acuerdo a esas decisiones. Toda moral es subjetiva. Es bueno lo que elijo como bueno. La libertad es conciencia de sí y conciencia de que existen estructuras sociales. El hombre es, en conclusión, un ser en constante formación y transformación. Podríamos denominar al existencialismo una filosofía en movimiento, que al igual que el hombre, se hace día a día. ¡Ay! ¡Wow! ¿Pero qué es todo esto? ¿Y el futuro? ¡Qué impresionante! ¿Dónde estoy? ¡Cuánta tecnología! Sonríe, señor, lo estamos grabando. ¿Qué? Pero es una torre de Babel. Bienvenido a la posmodernidad. Está usted entrando a la Babel informativa. Los medios de comunicación tienen un papel central en las sociedades y el ámbito tecnológico y multimedia van a dictar gran parte de los valores y relaciones. Usted no tiene que preocuparse de nada. Pero, ¿cómo de que no? Porque el hombre está muerto. ¡Ay! ¡Qué bueno que yo no soy un hombre! Pero, ¿por qué el hombre está muerto? Porque el sujeto no es quien constituye la realidad, sino que es constituido por la estructura. Pero eso no es verdad, ¿no? Yo he visto a muchos hombres vivos. Siempre los veo. Pero no existe una sola verdad. Hay múltiples verdades. Todo es cuestión de interpretación. Es la transición del pensamiento fuerte al débil. Pero... ¡ay! Ya me confundí. ¿Y qué propone ese pensamiento? Esa respuesta es clasificada. El mismo filósofo la explicará. En mis postulados realizo una reflexión y crítica a toda la tradición de la filosofía metafísica, ya que no es capaz de explicarnos la complejidad del presente. No es posible concebir una sociedad racionalizada al máximo y que se construye mediante un pensamiento que establece posturas absolutas, a lo cual denomino pensamiento fuerte. Por lo tanto, es necesario un pensamiento débil, que sea una alternativa de reflexión abierta y plural. Así como mis postulados tienen marcada influencia de Heidegger y de Nietzsche, otros pensadores de la época como Michel Foucault retoman esas ideas y las llevan al estudio de la razón y el poder.
En su razonamiento, Foucault expresa que el poder usa el conocimiento y es a través de ella que puede dominar a los hombres. Las sociedades controladas a través del poder las denomino sociedades disciplinarias, que es una sociedad funcional para dominar al sujeto. Por esa razón, los psiquiátricos y las cárceles existen. Es ahí donde radican los hombres que no se pueden controlar, puesto que la locura es lo opuesto a la razón, y sin ella no se puede ejercer el poder. Una sociedad disciplinaria es una sociedad para dominarlos. Establece la idea del panóptico, mediante el cual se establece una relación de poder en el que el sujeto es observado y vigilado, pero quien vigila no es visto. En las sociedades posmodernas, el poder se ejerce a través de las instituciones, mediante la imposición de la verdad, siendo esta el resultado de las luchas de poderes. Este viaje ha sido muy revelador. El mundo y la humanidad cambiaron mucho en los últimos 100 años. Sin embargo, se mantiene la necesidad humana de buscar respuestas a través de la filosofía para explicarse a sí mismo y el mundo en el que vive. Pero como yo soy un burro, ahora mejor me voy a descansar. ¡Adiós! Televisión educativa. La independencia de México fue producto de la confluencia de numerosos factores. Durante 3 siglos, nuestro país formó parte del poderoso Imperio Español, que abarcaba puntos tan distantes entre sí como las Filipinas en el Océano Pacífico y algunas regiones del norte de América. España, a su vez, hacia finales del siglo XVIII, vivió momentos de gran agitación política, económica y cultural. Al norte de España, en Francia, durante aquella centuria, floreció un movimiento cultural de enorme importancia, que tuvo repercusiones inmediatas en todos los ámbitos, desde el de las artes hasta el de la política. Aquel movimiento es conocido desde entonces como la Ilustración, y se sustenta efectivamente en situar a las luces de la razón en el centro de todas las actividades, ya sean científicas, educativas, económicas, políticas. La razón, según se pensó entonces, alejaría a los hombres y las mujeres de la superstición en el plano de la cultura y tendría que acabar también en el plano político con el poder absoluto de las monarquías. Había llegado la hora de la burguesía nacida tiempo atrás, una clase productiva, pujante, que no estaba dispuesta ya a encontrar barreras a sus actividades y a su crecimiento. Es indudable, y existen pruebas concretas de ello, que las ideas de la Ilustración llegaron a la Nueva España, el nombre que tuvo nuestro país durante el virreinato, y fueron bien conocidas y bien recibidas por personajes tan importantes como Miguel Hidalgo y Costilla. Al mismo tiempo, los Borbones, es decir, los reyes españoles, se dieron cuenta de lo que acontecía e intentaron reforzar los mecanismos de su control político y económico en la Nueva España. Emitieron entonces las llamadas reformas borbónicas, mediante las cuales harían más cuantiosas las ganancias extraídas de la economía novohispana, a través de impuestos mayores y de un rígido control comercial, y vigilarían con todo rigor los hechos políticos. Paralelamente,
el mundo occidental seguía su curso. Un curso lleno de aconteceres determinantes, de sucesos que marcarían la historia durante los siglos por venir. Al norte de la Nueva España, las 13 colonias norteamericanas, hasta entonces bajo la poderosa corona británica, obtienen su independencia en el año de 1776. Los principios ideológicos que animaron a aquellos fundadores de los llamados Estados Unidos de América no fueron otros que los de la Ilustración, es decir, la igualdad, la libertad, la fraternidad entre los hombres. Aquellas ideas, a la vez, naturalmente corren junto a otra, la de que el poder del gobierno procede exclusivamente de la voluntad de los ciudadanos. Eran aquellas, de modo claro, ideas democráticas. Fueron ideas semejantes a las que inspiraron la Revolución Francesa, acaecida en el año 1789. Si en Francia había nacido la Ilustración, sus ideas tendrían su florecimiento más notable y de más amplia resonancia. Dominados aún por el poder absoluto de la monarquía que ejercen el rey Luis XVI y su esposa la reina María Antonieta, los franceses se dan cuenta de que la pujanza, el empuje de su actividad económica, necesita desplegarse en un marco diferente al que ha prevalecido. El sistema feudal, todavía en vigor, no corresponde con la realidad. No puede satisfacer a la vigorosa burguesía que anhela ensanchar sus campos de acción, crecer, progresar. Francia tiene ya otra cara, y los franceses ya no se reconocen en el viejo espejo que tuvieron delante de sí durante tanto tiempo. La situación del país es insostenible. El gobierno monárquico recibe altos impuestos, que sobre todo le sirven para mantener el lujo con que viven los reyes y a una nobleza improductiva. Mientras tanto, el 98% de la población vive en condiciones precarias. Los principios de igualdad, libertad, fraternidad que enarbolan los revolucionarios franceses abren la puerta para que las mayorías depongan a los reyes y puedan establecer condiciones políticas y jurídicas basadas en el respeto a la voluntad de todos, la separación de poderes y el imperio de la ley. No solamente las ideas francesas tuvieron amplias repercusiones en España y en la Nueva España, desde luego. También los hechos mismos vinieron a cambiar la situación de Europa entera y particularmente de España. De este modo, luego de un periodo de gran agitación, llega al poder en Francia Napoleón Bonaparte, poseedor de afanes imperiales y de un ejército disciplinado y poderoso. Con la idea de extender su dominio hasta Portugal, Napoleón invade España a comienzos del siglo XIX, es decir, hace poco más de 200 años. Logra vencer a Carlos III, el rey español, y evita que el hijo de este, Fernando VII, asuma la corona. El pueblo español, como lo han retratado en la pintura Francisco de Goya y Lucientes y en la literatura Benito Pérez Galdós, resistió con valor los ataques napoleónicos. Como señala el escritor mexicano Martín Luis Guzmán en su biografía de Francisco Javier Mina, aquel pueblo estaba en contra del poder que ejercían los reyes en su propio país. En la Nueva España, mientras tanto, las cosas no transcurrían con calma tampoco. Las medidas que había tomado la corona española habían alarmado e irritado a amplios sectores de la colonia. En efecto, las reformas borbónicas que ya hemos señalado afectaron los intereses de terratenientes y comerciantes, debido a que gran parte de la riqueza obtenida por ellos tenía que ir a parar a manos de los reyes. La Iglesia también fue afectada. En un ambiente semejante florece lo que se conoce como nacionalismo criollo. Si poco antes había habido un incipiente nacionalismo impulsado por hombres de ideas como Francisco Javier Clavijero, ahora el nacionalismo adquiría una forma y una consistencia más concreta. Los criollos se reconocían a sí mismos distintos de los españoles. La metrópoli, o sea, España, era una cosa, y la colonia, es decir, Nueva España o México, una diferente. Las necesidades y los intereses de ambas divergían, y en muchas ocasiones se contraponían unas de las otras. En la Nueva España, los españoles ejercían un claro monopolio en las actividades económicas. Eran los reales beneficiarios de un sistema que se había olvidado del desarrollo de la tierra dominada más allá del Océano Atlántico.
España se había conformado con buscar mantener su poder frente a los otros países europeos. Todos los cargos de influencia, ya fuera en el gobierno virreinal o en el ejército o en la propia iglesia, eran ocupados por españoles radicados en nuestro suelo. Además, los españoles eran los propietarios de casi todas las haciendas y las minas, centro productivo de la más alta importancia. Las minas se convirtieron en la principal fuente de riqueza de la colonia. No en balde, los españoles se habían establecido en esta tierra a la vista de los grandes caudales de plata y oro que podrían extraer. Alrededor de las minas, principalmente en Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Real del Monte, en lo que después sería el estado de Hidalgo, y en el norte del país, especialmente en Chihuahua, se desarrolló una intensa actividad, plenamente organizada de acuerdo con una estricta diferenciación de clases sociales, establecida según el origen de las personas. Españoles, en su mayoría, fueron los propietarios de las minas, y el pueblo, mestizos e indios, los trabajadores. Los criollos cumplían labores de administración. En numerosos casos, la iglesia servía como banco de crédito para los mineros, quienes a su vez también podían ser poseedores de tierras para la agricultura y la ganadería. Hacia el final de la colonia, las reformas borbónicas afectan a los mineros, al recaudar la corona grandes cantidades de la riqueza procedente de su actividad. Esto crea inquietud e inconformidad. Al mismo tiempo, en varios centros mineros, los trabajadores expresan su rebeldía por los malos salarios, cada vez más insuficientes para mantener niveles de vida apenas de subsistencia. Aquella rebeldía brotó también entre los pueblos indígenas, cuyos integrantes, desprovistos en su mayoría de tierras comunales, trabajaban duramente junto a mestizos y mulatos, en haciendas o ranchos, siempre en beneficio de señores españoles. Ante esto, hubo casos de insurrecciones, como el del maya Jacinto Canec, un hombre inteligente que se levantó en contra de las condiciones injustas en que vivía su pueblo, en la segunda mitad del siglo XVIII. Como podemos ver, hacia finales de aquel siglo XVIII y a comienzos del XIX, la situación de dominio español enfrentaba varias serias amenazas, dentro y fuera de la metrópoli y también en el interior y el exterior de la colonia. En 1808 ocurre, siguiendo esta línea de acontecimientos, la primera expresión de los anhelos independentistas de la Nueva España. Aquella vida encontraba sus manifestaciones más claras en la zona central del país, en el Bajío mexicano, especialmente en Valladolid, antiguo nombre de la actual ciudad de Morelia, y en Querétaro y en Guanajuato. En aquellas ciudades se efectuaron reuniones secretas inspiradas en las ideas de independencia formuladas por el ayuntamiento de la capital del país. Tales ideas fueron compartidas por numerosos profesionistas libres, hombres cultos, dedicados al derecho, la medicina y labores semejantes, así como por oficiales del ejército y por miembros de la iglesia. Animados por estas ideas, se reunieron los conspiradores en Valladolid, en 1809. Los lideraban los tenientes José María de Michelena y José María García Obeso, quienes operaban con relativa libertad, argumentando que reclutaban hombres para fortalecer sus tropas. Participaban también el fraile Vicente de Santa María, Manuel Ruiz de Chávez, cura de Huango, y distintos civiles y militares. Los conspiradores tenían el apoyo de la mayor parte de los soldados de algunos regimientos, tanto de Valladolid como de México. Tenían la intención de formar una junta que gobernara en nombre de Fernando VII e integrar un Congreso soberano, así como quitar a los españoles sus bienes. Pocos días antes de que sus acciones pudieran hacerse públicas, se descubrió la conspiración y tales acciones no pudieron llevarse a cabo. Un año antes, en 1808, habían comenzado los trabajos de otros conspiradores. Había empezado un movimiento secreto en la ciudad de Querétaro. Aquella conspiración es el preludio más directo de la Guerra de Independencia. En Querétaro,
en la casa del corregidor Domínguez y de su esposa, Josefa Ortiz, se reunieron los que habrían de ser las principales figuras del movimiento insurgente. Con la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, se congregaron Ignacio Allende, un hombre instruido, militar de carrera, nacido en San Miguel el Grande, miembro de una familia acomodada, los hermanos Juan e Ignacio Aldama, también militares, y desde luego estaba en ese grupo Miguel Hidalgo y Costilla. Hidalgo era un cura muy popular en Dolores, cuya parroquia estaba a su cargo. No solamente cumplía con las tareas del sacerdocio, sino que se hacía amigo de todos, de los campesinos, de los trabajadores y también de los hombres de dinero y poder. Amiguero, Miguel Hidalgo gustaba de organizar pequeñas funciones de teatro e inclusive se sabe que se dedicó durante un tiempo a la cría de reses bravas para el toreo. Incansable lector. Hombre lleno de inquietudes intelectuales, leía con fluidez el francés y estaba en consecuencia al tanto de las ideas que en Europa habían comenzado a transformar el orden del mundo, las ideas de la Ilustración. En su casa organizaba reuniones con amigos en las que se discutían esas ideas. Lo curioso que queremos contar aquí consiste en que fue aquel modo de ser de Hidalgo lo que lo llevó a participar de modo tan preeminente en la Guerra de Independencia. Un vecino de San Miguel el Grande aconsejó a Ignacio Allende que integrara en los trabajos de la conspiración al cura de Dolores. Allende, hombre astuto, aceptó de buen agrado. La conspiración, sin embargo, fue descubierta. Los rebeldes habían planeado iniciar su movimiento el 8 de diciembre de 1810. Pero en vista de que fueron sorprendidos, decidieron adelantar las acciones. Y todos coincidieron en pensar en Hidalgo como el personaje que diera la señal de inicio. Hidalgo, pensaron sus compañeros, contaba con una ventaja inapreciable. Era un cura. Y además, un cura querido y respetado. No costaría mucho trabajo que el pueblo lo escuchara y lo siguiera. Y así sucedió. Adelantados en el calendario, los hechos empezaron la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Aquella fecha quedaría para siempre en nuestra historia como la Noche del Grito. En principio, los propósitos de los insurgentes no se distinguían mucho de los perseguidos por los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que en 1808 habían pretendido la autonomía de la Nueva España. Los insurgentes, en efecto, pensaban integrar una junta compuesta por regidores, abogados, eclesiásticos y demás clases, con algunos españoles rancios. Aquello significaba un movimiento representativo de la clase media formada en la Nueva España, especialmente desde las reformas borbónicas formuladas por los reyes de Borbón en sus dominios transatlánticos. Pero no tardaría en verse que aquellas primeras intenciones serían rebasadas por los hechos mismos. Los insurgentes contaban con conocimientos militares y convocaron a la lucha al pueblo de inmediato, con la figura a la vanguardia de un cura valiente e inteligente como era Miguel Hidalgo. La respuesta popular superó sus cálculos. Fue una respuesta enorme, entusiasta, la reacción de miles y miles de hombres y mujeres dispuestos a todo sacrificio con tal de tener mejores condiciones de vida. La lucha encabezada por Miguel Hidalgo le ofrecía a las clases populares justamente lo que ellas reclamaban: justicia e igualdad. De inmediato crece insospechadamente el grupo de personas que escucha con fervor el exhorto de Hidalgo a las afueras de la parroquia de Dolores. ¡Defended vuestros derechos! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! ¡Mueran los gachupines! Guanajuato entero, escenario primero de la gesta independentista, hierve a favor de la causa insurgente. Miles de indígenas engrosan las tropas que comandan Hidalgo y Allende. Les falta disciplina, es cierto, pero les sobra arrojo. En la población de Atotonilco, cerca de San Miguel el Grande, el cura Hidalgo toma como estandarte de su lucha la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo que vendrá a significar un aporte anímico de gran trascendencia para todos los combatientes. Aquella lucha pudo verse pronto.
no era emprendida solo en busca de las reivindicaciones, anheladas por el Ayuntamiento de la Ciudad de México y por los propios conspiradores de Querétaro y Valladolid. Sus propósitos iban mucho más lejos. Tenían un alcance mucho mayor debido a que sus raíces eran mucho más profundas. Eran aquellas raíces eminentemente populares. Así se pone de manifiesto en Guanajuato, cuyos caminos y ciudades se inundan pronto de combatientes espontáneos y valerosos. De Dolores, los insurgentes marcharon a San Miguel el Grande, fueron luego a Celaya y ahí se alistaron para tomar rumbo a Guanajuato. En Guanajuato ocurren hechos de gran significado. Ordenados por Riaño, los ricos españoles se refugian en la Alhóndiga de Granaditas, una gran construcción destinada al almacenaje de granos y otros alimentos. Allí se pertrechan. Desde allí se defienden del ataque insurgente. El combate es furioso. Las tropas insurgentes y las realistas pelean sin dar ni pedir cuartel. Ambos bandos están dispuestos a todo. El final constituye una gran victoria de los insurgentes, pero también marcará el comienzo de un hecho que se mantendrá vivo a lo largo de toda la lucha. Tal hecho es el de las diferencias que surgen entre Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Luego de tomar la Alhóndiga de Granaditas, las tropas insurgentes realizan una gran destrucción en la ciudad de Guanajuato. Asaltan casas, se apoderan de cosas de otros. Actúan con gran violencia y en completo desorden. Hidalgo mira los hechos sin detenerlos. Después de los triunfos de Guanajuato, Hidalgo y su tropa viajan a Valladolid. Ahí tendrá lugar un encuentro capital en toda la lucha por la independencia. Ahí, en un pequeño poblado llamado Indaparapeo, acude, por su cuenta, abandonando la pequeña iglesia que tenía a su cargo en Carácuaro, José María Morelos y Pavón. El histórico encuentro sucedió el 20 de octubre de 1810. Morelos había estudiado en el Colegio de San Nicolás en Valladolid cuando fue rector de aquella institución don Miguel Hidalgo. Nunca entonces hablaron entre ellos, pero es un hecho que José María forjó en su mente una imagen de respeto y admiración al cura de Dolores. Atraído por esa imagen y desde luego por los principios que enarbolaba, se presentó ante don Miguel para integrarse en sus tropas como capellán. Hidalgo, cuya inteligencia le permitía percibir lo que no era aparente, se dio cuenta de que Morelos debía servir a su causa no en cuestiones religiosas, sino en asuntos relativos a la guerra. En consecuencia, escribió una orden a Morelos que decía: por la presente, comisiono en la debida forma al señor don José María Morelos, cura de Carácuaro, como mi lugarteniente, y le ordeno marcharse a la costa del sur a formar tropas y a cumplir las instrucciones verbales que le he dado. Entre aquellas indicaciones orales estaba una de suma importancia en el movimiento: tomar el puerto de Acapulco, punto clave para el intenso comercio marino llevado a cabo por el Galeón de Manila o Nao de China, nave en la que se intercambiaban metales y muy diversos productos entre el lejano Oriente y la Nueva España, en beneficio de la corona ibérica y del virrey. Luego de unos días y con muy pocos hombres, Morelos emprendió camino hacia el sur. Muy pronto, su ejército creció enormemente y se incorporaron a él hombres de gran valor como Hermenegildo Galeana y su sobrino Pablo, y Vicente Guerrero. Por su parte, Hidalgo y sus hombres comienzan su marcha hacia la capital. De Valladolid viajan a Toluca, de donde parten hacia la Ciudad de México. Las tropas virreinales se aprestan a interceptarlos y se enfrentan a ellos en el Monte de las Cruces. Aquella batalla fue muy sangrienta y concluyó en una derrota española. Victoriosos, los insurgentes prosiguen su camino y llegan a Coajimalpa, es decir, muy cerca de la capital. Ahí vuelven a aparecer las diferencias entre los líderes del movimiento. Allende es partidario de continuar el camino hacia la Ciudad de México, pero Hidalgo piensa que tal cosa sería una temeridad. Envía a un emisario a pedir la rendición a las autoridades virreinales y éstas se niegan a darla.
Hidalgo, entonces, opta por retirarse. Se dice que temió que nuevas tropas realistas reiniciaran los ataques y también que quiso evitar que sus hombres fuera de control cometieran actos destructivos en la capital. El movimiento insurgente, que había sido iniciado por criollos moderados, ha tomado ya un carácter popular. Esto es visto con simpatía por Hidalgo, un hombre para el que la libertad y la igualdad eran valores necesarios entre los hombres y las mujeres. Allende y sus allegados, por su parte, advierten en ello excesos con los que no coinciden. Emprendida la retirada desde Coajimalpa, los hombres de Hidalgo viajan a Guadalajara, donde un hombre cercano a don Miguel ha logrado imponerse, el Amo Torres, hombre querido por todos. En Guadalajara, Hidalgo emite un decreto de suprema importancia. En él declara abolida la esclavitud que durante siglos había lastimado a miles de indígenas, negros y mulatos. Cancela los tributos y restituye las tierras a sus dueños legítimos, los indígenas. El movimiento parece ir en claro ascenso, por lo que los gobernantes deciden enfrentar con todas sus fuerzas a las tropas de Hidalgo. Ocurre así cerca de Guadalajara, la batalla conocida como la del Puente de Calderón, en la que triunfan los realistas, quienes habían recuperado antes, venciendo a Allende, la ciudad de Guanajuato. Vencidos los insurgentes, tienen que reagruparse y fortalecerse. Toman rumbo a Estados Unidos con este fin y también para conseguir el apoyo de aquel poderoso país. En el camino son traicionados por un antiguo realista de nombre Ignacio Elizondo, quien les tiende una trampa en Coahuila y los apresa. De ahí, de las norias de Acatita de Baján, Hidalgo, Allende, Aldama y Mariano Jiménez son enviados a Chihuahua, donde son fusilados. Con crueldad y saña, los realistas ordenan su decapitación y mandan colgar sus cabezas en las afueras de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Tras esas enormes pérdidas, el movimiento fue reanimado por Morelos. El cura de Carácuaro tenía ideas más radicales que los primeros insurgentes y contó con gran apoyo popular con el que pudo resistir heroicamente cuando los realistas los sitiaron en Cuautla. Morelos triunfa en Puebla, en Oaxaca y toma al fin el puerto de Acapulco en un segundo intento. Por otra parte, el antiguo secretario del cura Hidalgo, Ignacio López Rayón, se ha establecido en Michoacán, donde organiza la Suprema Junta Nacional de América en 1811. Aquella junta tiene, sin embargo, propósitos insuficientes a los ojos de Morelos y de otros jefes, como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Por ese motivo, Morelos convoca al Congreso de Chilpancingo en mayo de 1813. Comienza entonces un periodo de pugnas constantes entre Morelos y López Rayón, para el que las intenciones del cura michoacano eran excesivas. Morelos no se detuvo y en septiembre de aquel año presenta ante el Congreso un documento fundamental en la historia de México, llamado Sentimientos de la Nación. Ahí afirma que América es libre e independiente de España y de cualquier nación, gobierno o monarquía. Queda abolida la esclavitud y son suprimidas todas las diferencias de clase. Se propone también que se moderen la opulencia y la indigencia, que se aumente el jornal del pobre, se aleje la ignorancia y desaparezcan la rapiña y el robo. Morelos establece que la soberanía reside en forma exclusiva en el pueblo. El Congreso le otorga a Morelos el nombramiento de generalísimo, lo que provoca que José María exprese que prefiere ser considerado un siervo de la nación, a la que defenderá con su vida. De inmediato, se apresta a proseguir las tareas militares. Vuelve a Valladolid con el fin de tomarlo. Lo acompaña un ejército de 6,000 hombres. El máximo jefe militar realista, Félix María Calleja, ha revitalizado las fuerzas virreinales. Defenderá con todo su poder Valladolid, para lo cual se vale de las acciones de dos subordinados cercanos a él. Uno de ellos era Agustín de Iturbide. Ganaron las fuerzas de Calleja aquella batalla y asentaron su poder en todo Michoacán.
Morelos no se rinde, pero caen sus hombres más cercanos, Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeano, mientras el Congreso comienza a huir de un lugar a otro acosado por las fuerzas del virrey, hasta que en 1814 logra establecerse en Apatzingán, donde proclama la primera Constitución Política de México, que establecía una forma republicana de gobierno. Sin embargo, aumentan los acosos por cuenta de las fuerzas de Calleja, por lo que el Congreso opta por mudarse a Tehuacán. En su trayecto a aquel lugar será custodiado por Morelos. Aquel viaje significó el fin del siervo de la nación apresado por los realistas en Temascala, en los alrededores de la capital. Morelos sería enjuiciado poco después y moriría fusilado en Ecatepec en 1815. Aquel fue un golpe muy duro para la causa insurgente. Persisten esfuerzos aislados como los desplegados por Victoria y Guerrero. Pero parece faltar ímpetu en la lucha. Cambia esta perspectiva en 1817, cuando arriba a Soto la Marina, puerto en el Atlántico, Francisco Javier Mina, un empeñoso y afamado combatiente español contrario a los franceses y a los Borbones. Para Mina, luchar por la independencia de México equivalía a luchar contra la corona española. Con el mexicano Pedro Moreno, e inspirado en las ideas de su amigo Fray Servando Teresa de Mier, cura mexicano al que conoció fuera del país, Mina emprende una exitosa campaña en el centro del país hasta que es vencido por los realistas y fusilado. Mientras tanto, las cosas en España han venido cambiando. En 1815, Fernando VII ha retomado el poder político y militar y decide recobrar el control de las colonias americanas, lo que significa también devolver a los ricos y a la Iglesia sus privilegios. Pero las cosas no podrían darse de manera sencilla. Los liberales españoles habían conseguido promulgar en 1812 la Constitución de Cádiz, basado en los principios de la libertad y la igualdad, al tiempo que una nueva potencia mundial busca impedir que España mantenga su poderío en el nuevo continente. Aquella potencia era Inglaterra. Los criollos ilustrados y adinerados en Nueva España, junto con la Iglesia, reviven sus anhelos independentistas. Se reúnen varios de sus miembros en el templo capitalino de la Profesa. El virrey Apodaca, cuyas fuerzas habían terminado con Morelos, nombra entonces a Agustín de Iturbide como encargado de terminar con los rebeldes. Iturbide, criollo de familia acomodada, militar hábil, es un político astuto, dispuesto a sumarse a la corriente que consideraba en ventaja. Fue conservador y como tal se opuso a las fuerzas de Vicente Guerrero. No pudo vencerlas y entonces buscó su amistad. Iturbide y Guerrero deciden encontrarse en Acatempan, donde formulan el Plan de Iguala, que establece la independencia del país y la creación del llamado Imperio Mexicano, que sería encabezado, se piensa, por Fernando VII. O algún otro miembro de la Casa Real Española bajo la forma de una monarquía constitucional y haciendo prevalecer la igualdad de todos ante la ley. En 1821 llega a México el liberal español don Juan O'Donojú como jefe superior de la Nueva España. No tarda mucho en darse cuenta de que nada tiene que hacer aquí. Todos en México han reconocido el Plan de Iguala. México ha alcanzado la independencia y el 27 de febrero de aquel año entra a la capital del país el ejército trigarante. Aquellas tres garantías son la religión, la independencia y la unión. Televisión educativa. Historia universal contemporánea.
La Revolución Rusa y los gobiernos totalitarios. Comprender el estallido de la Revolución Rusa, la creación del primer Estado socialista, su relación directa con la Primera Guerra Mundial y el desarrollo posterior de estados totalitarios. A principios del siglo XX, Rusia estaba gobernada por un monarca que pretendía llevar a su nación a la modernidad, pero que mantenía a la mayor parte de su pueblo viviendo como en la Edad Media. La situación de injusticia y las derrotas en la Primera Guerra Mundial provocaron que el país se viera envuelto en una revolución. Durante el siglo XIX, los gobiernos zaristas impulsaron diversas reformas que pretendían sacar a Rusia de su atraso respecto a otros países de Occidente. Sin embargo, estas reformas iban en contra de la forma de vida a la que la nobleza y los mismos zares estaban acostumbrados, por lo que no rindieron frutos. Como resultado de estas medidas, la mayoría de las veces contradictorias, grandes masas de campesinos fueron desplazados hacia las ciudades y con ello se impulsó la industrialización. Así se formaron núcleos industriales en torno a Moscú y Petrogrado, donde las ideas sindicalistas y socialistas comenzaron a difundirse. Ante la llegada de las ideas liberales al reino, la policía zarista espiaba en las universidades y los sindicatos, asesinando y exiliando a los opositores al régimen. A principios del siglo XX, Rusia estaba envuelta en una guerra con Japón y el descontento había provocado varias revueltas. Esto permitió la formación de diversos partidos y organizaciones opositoras, entre los que se destacó el Partido Social Revolucionario de corte marxista al que pertenecía Lenin. También se integraron los primeros soviets, organizaciones de obreros, campesinos y soldados que fueron vitales durante la Revolución de 1917. Rusia fue invitada porque Inglaterra y Francia necesitaban literalmente carne de cañón. Entonces el zar Nicolás II aceptó entrar a la Primera Guerra Mundial porque a su vez tenía muchos problemas internos en Rusia. Entonces pensó que crear la imagen de un enemigo externo ayudaría a cohesionar al pueblo ruso y por lo tanto ayudaría a mantener el zarismo como había estado siglos atrás. La población rusa previa a la Primera Guerra Mundial vivía en una situación de enorme pobreza. Los terratenientes rusos que formaban parte de esta élite tenían al campesino totalmente sometido porque se le había ocurrido a un zar, a Alejandro II, liberar al campesino pero vendiéndole la tierra. La situación de Rusia probablemente era la más desastrosa en términos humanos, sociales, que en el resto de Europa. Básicamente los revolucionarios. Se dividieron los socialdemócratas rusos, así se llamaban los revolucionarios, en dos partes. Unos fueron los mencheviques y otros fueron los bolcheviques. Los bolcheviques seguían a un revolucionario ruso llamado Vladimir Ilich Ulyanov, conocido por su sobrenombre como Lenin. El partido de los mencheviques pues no reconoce a Lenin, pero la mayoría de los bolcheviques tenían como objetivo unificar al campesinado junto con la clase obrera para llevar a cabo un cambio social. Llega un momento en que regresan los batallones del ejército zarista, porque era una guerra en la que Rusia no ganaba nada, solamente estaban muriendo muchísimos habitantes. Por lo tanto, esto crea una desmoralización enorme en la sociedad rusa y sobre todo hambrunas, mercado negro. Había realmente una situación en la que los acontecimientos aceleraron lo que conocemos como Revolución Rusa. La participación de Rusia en la guerra fue desastrosa. El ejército estaba mal preparado y peor armado. Los generales eran incapaces de evitar las innumerables derrotas que sufrieron. Esto provocó que la moral decayera
y se cuestionara la pertinencia de seguir luchando. A esta situación se sumaron los graves efectos que produjo el duro invierno de 1916 en el ejército, la economía y la sociedad. Las organizaciones sociales asumieron responsabilidades que correspondían al Estado, el cual dio una vez más amplias muestras de ineptitud. El zar Alejandro II invitó a lo logra y representa por primera vez
el poner Estados Unidos un pie en Europa, y desde ahí no se va a salir hasta la fecha. Al terminar la guerra en muchos países de Europa, principalmente los que resultaron derrotados, resurgió nuevamente el nacionalismo. Los grupos más conservadores de la sociedad, como los empresarios y los miembros de la Iglesia, veían con temor la influencia que la Revolución Rusa tenía en el proletariado. En Italia, Alemania y España, el poder fue ocupado por gobiernos totalitaristas que abolieron derechos individuales y colectivos e impusieron un régimen represivo. En el caso de Alemania, los grupos socialistas y anarquistas cobraron fuerza una vez terminada la contienda. Estos grupos estaban influenciados por la Revolución Rusa y eran vistos con profunda desconfianza por quienes deseaban que la nación recuperara la fuerza y gloria de antaño. El gobierno republicano que se instauró después de la contienda no ocultó su temor al socialismo y se mostró débil frente a los grupos de corte nacionalista que atacaban a los obreros. En este entorno cobró importancia el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y Adolfo Hitler, uno de sus principales líderes. Mientras tanto, en Italia, las huelgas y el descontento popular fueron duramente reprimidos. El rey, impotente ante la crítica situación, apoyó la postura radical del partido fascista liderado por el nacionalista Benito Mussolini y aceptó sin oponer resistencia que los fascistas tomaran el poder. Algo similar pasó en España, donde ocurrió un claro enfrentamiento entre el fascismo y el comunismo soviético. Los defensores de la República fueron derrotados por los nacionalistas, encabezados por Francisco Franco, quien impuso una dictadura de más de 30 años. Los grupos de extrema derecha de Europa, defensores del nacionalismo, dominaron algunas de las naciones europeas más importantes e instauraron gobiernos totalitarios. Y ya en 1922, uno de los países más pobres de Europa era Italia. Las condiciones de destrucción que había en la sociedad italiana, más la falta de ingresos por la vía colonial, hace que las fuerzas más conservadoras de Italia tomen el poder en manos de Mussolini. Vemos que se está gestando en Europa un nuevo movimiento que va a ser un movimiento anti-obrero y anti-libertario, que es el movimiento fascista. A Alemania se le quita 1/8 de su territorio. La población fue la que cargó con las reparaciones de guerra. Había un desempleo enorme. En ese contexto comienza a darse el crecimiento de lo que se llama el nacionalsocialismo. Su ideólogo principal, Adolfo Hitler, comienza un movimiento, se empieza a hablar de su doctrina totalmente irracional, negando todos los descubrimientos darwinistas de que todas las razas son iguales, y comienza a hablar de la supremacía racial alemana. Lenin tuvo un atentado en 1922, le disparó una opositora y quedó ya muy enfermo. Y su sucesor natural era Trotsky, una de las grandes cabezas de la Revolución Rusa. Y cuando Trotsky quería reemplazar a Lenin, Stalin se puso de acuerdo con otros miembros de la alta jerarquía del partido bolchevique y logró sacarlo de la escena y quedó él. Entonces Stalin es una figura muy controversial. Por una parte sí podemos achacarle esa falta de visión democrática, pero también es cierto que llevó a cabo el plan de Lenin de construcción del país. El ascenso de los fascistas, los nazis y los franquistas al gobierno y la consecuente fuerza que cobró el totalitarismo fueron vistos por Inglaterra y Francia como un freno al temido avance del socialismo soviético. Por otro lado, el éxito del gobierno nazi de Hitler se vio reforzado porque restauró la economía del país y acabó con el desempleo,
mientras el mundo se hallaba sumido en la Gran Depresión, lo que se concretó con un aumento definitivo en la popularidad del régimen en Alemania. Durante la década de los años 20, Alemania lidió con las obligaciones que le fueron impuestas después de la guerra, endeudándose con los Estados Unidos. Cuando llegó la crisis de la bolsa, en 1929, el país americano intentó cobrar las deudas para recuperarse, sumiendo a Alemania en una nueva crisis. Esta situación favoreció el ascenso de Adolfo Hitler en 1933, quien fue nombrado canciller y para el año siguiente ya era el único gobernante. Su gobierno enfrentó la crisis utilizando el gasto militar y fomentando el desarrollo de obras públicas. Al mismo tiempo, impulsaban una política de persecución y asesinato contra los partidos opositores, especialmente los socialistas, y defendían la supuesta superioridad de la raza aria. En el extranjero, los nazis apoyaban a la falange española en contra de la recién nacida república, lo que culminó en una guerra terrible de la que España tardaría décadas en recuperarse. Hitler invadió sin oposición Austria y Checoslovaquia y poco después Polonia, dando inicio al mayor conflicto bélico que había visto la humanidad. Televisión educativa.